¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? Tal vez no ha habido otro momento en la historia en que la profecía de los últimos tiempos haya estado más alineada con la cultura y las circunstancias del mundo que hoy en día. Creo que hay 10 fenómenos que presenciamos hoy que fueron registrados hace siglos en la profecía bíblica. Ver nuestras circunstancias a la luz de estas profecías debe darnos resolución, propósito y esperanza, y ayudarnos a responder a las preguntas: ¿qué debemos hacer con el mundo que nos rodea? ¿Qué esperanza tenemos en tiempos como estos? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora? El querer redistribuir la riqueza y tener mayor control del gobierno son señales del fin. Muchos problemas en nuestra cultura pueden ser debido al crecimiento de ideologías específicas. ¿Qué rol tiene la política en la profecía? Acompaña al Dr. Jeremiah en esta edición especial de Momento Decisivo sobre Profecía, en su presentación de una señal del fin de los tiempos, una profecía cultural, el socialismo. En el nuevo estudio sobre profecía del Dr. David Jeremiah, ¿hacia dónde vamos ahora? Descubra los 10 fenómenos mundiales actuales que prueban que las profecías sobre el mañana presagian los problemas que enfrentamos hoy en nuestra cultura y asimismo, encuentre lineamiento bíblico para el fin de los tiempos. Entienda lo que significa para los creyentes y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde vamos ahora por el Dr. Jeremiah? Es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y si envía una donación de $75 o más, recibirá el set completo que comprende del libro, la serie completa en formato CD o DVD y la guía de estudio correspondiente. Además, incluido con cualquier pedido del set, la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Ordene el libro ¿Hacia dónde vamos ahora? O el set completo hoy. Gracias por acompañarnos en Momento Decisivo. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Suyo, absolutamente gratis cuando se pone en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah con su mensaje, una profecía cultural, el socialismo. Las visiones y políticas socialistas nos invaden. Se presentan con 4 nombres diferentes. Algunos lo llaman socialismo, comunismo, marxismo y marxismo cultural. El socialismo parece tener un poder hipnótico sobre mucha gente y se está derramando a la cultura. En una encuesta del 2020, el 40% de los americanos están a favor del socialismo. Aumentó del 36% de 1919. Y aún más aterrador, 47% de los millennials y 49% de la generación Z ven bien el socialismo. De hecho, una encuesta del 2019 de Axios muestra que el 61% de los americanos entre los 18 y 24 años ven con buenos ojos al socialismo. Cuando Jesús estaba describiendo cómo sería la tierra antes de su regreso, esto es lo que dijo: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no lo supo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». ¿Cómo eran esos días de Noé? Génesis 6:5 los describe así: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». La gente de los días de Noé ignoró y ridiculizó sus advertencias. Noé construyó y predicó por 120 años.
y ni un solo individuo fuera de su familia inmediata le creyó. La gente era tan indiferente que no entendieron lo que pasaba hasta que fue muy tarde. La negligencia de la gente en los días de Noé se duplicará en los últimos días de la historia. Será como estos tiempos, tiempos en donde ideologías como el socialismo se filtrarán sin mucha atención. ¿Será esta la ideología en la tierra cuando comience la tribulación? Yo creo que sí. El socialismo está hecho justo para la aparición del anticristo. Crea condiciones globales que traen gran estrés y problemas, días complicados, insufribles. Y exige un sistema de gobierno mundial que la Biblia dice se establecerá antes del fin de la historia. Apocalipsis 13 describe al anticristo como una bestia que tiene vasto poder y autoridad. Todo el mundo se maravilló y dio lealtad a la bestia. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación, y todos los moradores de la tierra. Vendrá el día en el que un líder estará a cargo de todo el mundo. Será la autoridad central para todos, en todo lugar del planeta Tierra. Y parece imposible, pero es cierto. Y si esta pandemia hubiera sido peor de lo que fue, habríamos visto más de eso de lo que ya hemos visto. Esa fue la introducción. Y he hablado sobre el socialismo un par de veces. ¿Qué es socialismo? Los socialistas creen que los medios de producción, como infraestructura, granjas, fábricas, energía, recursos naturales, medicinas y más, deben estar bajo el control de, entre comillas, la gente. Es decir, la sociedad en general debe poseer las materias primas y los sistemas que produzcan riqueza. En el libre mercado, estos materiales son controlados por empresas o individuos, pero en los países socialistas son propiedad de la gente. Por supuesto, no es posible tomar decisiones basadas en ese laxo concepto, la gente. En el socialismo, el gobierno se convierte en la única autoridad y controlador de los medios de producción. Tristemente, los gobiernos están controlados por específica gente, el tipo de personas que buscan el poder, totalmente corruptibles por la codicia y el egoísmo, lujuria, venganza, violencia y el abrumador deseo de poder. A medida que más poder fluye al gobierno, la élite se vuelve dictatorial. Para entender el socialismo en nuestra cultura de hoy, debemos entender al creador del socialismo, como lo conocemos. Fue un hombre llamado Karl Marx. Si comprenden quién era él y lo que creía, podrán rastrear hasta él mucho de lo que pasa en nuestro mundo hoy. Si estudian a Karl Marx, aprenderán que no solo aborrecía a Dios, sino que exaltaba al diablo. Su familia pensó que estaba poseído por él. Un biógrafo lo describió de esta manera: él tenía la visión del mundo del diablo y la maldad del diablo. A veces parecía saber que estaba llevando a cabo las obras del mal. Karl Marx murió agobiado el 14 de marzo de 1883. Antes de su muerte, le escribió a su amigo Engels: «Qué absurda y vacía es la vida. Aún así, qué deseable». Fue enterrado en el cementerio de Highgate, considerado el centro del satanismo en Londres. Hoy, Marx gobierna el mundo desde su tumba. He aquí algunos puntos de su ideología. Número 1. El marxismo es antidios. Marx odiaba el cristianismo. Él lo veía como una fuente de opresión. Para él, la religión era el opio del pueblo. Para que el comunismo tuviera éxito, la lealtad a la Iglesia tenía que reemplazarse por lealtad al Estado. En una ocasión, describió a la Iglesia como mo medieval, que debía eliminarse. A pesar de lo que muchos dicen creer o proponer, el marxismo es incompatible con la libre expresión de la religión.
No es posible ser un cristiano socialista, un cristiano marxista. Las cosas que involucran estos dos entendimientos son totalmente opuestas, se contradicen entre sí. Así que el marxismo es antidios, no es ateo. Sí creen en Dios, lo odian y tratan de expulsarlo. Uno de sus dichos fue: libremos al mundo de los capitalistas y al cielo de Dios. Fueron sus motivos. También se caracteriza por el totalitarismo. Una palabra larga que entenderán en un momento. Una característica que debemos comprender. Rápidamente se vuelve totalitario. El término totalitarismo fue usado primero por los seguidores del dictador Benito Mussolini. Y lo resumían así: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Es antidios, es totalitario y es divisivo. El marxismo crece en la división. En el marxismo histórico, la división se promovió entre clases de gente. Los opresores contra los oprimidos, los patrones contra los trabajadores. Tipos como Hugo Chávez hicieron lo posible para asegurarse que la gente pobre de su país odiara a la gente rica de su país. En el marxismo cultural de hoy, en nuestro país, la división generada es racial. Yo creo que es por eso que tenemos un retroceso en relaciones raciales. Sea lo que sea, o lo lejos que pueda estar del racismo real, cuando un socialista o marxista no es capaz de responder a un tema, ellos siempre, en cada ocasión, todo el tiempo, lo llaman racismo. Todos sabemos que aún hay problemas que deben abordarse sobre las relaciones raciales en el país. Pero los verdaderos problemas se pierden en la avalancha de acusaciones injustificadas. Y nunca hay tiempo para dedicarle a los problemas reales que aún tenemos. Cuando todo es racista, entonces nada lo es. Y el marxismo está usando esta división en el país para avanzar en nuestra cultura. Tal vez lo más sorprendente del marxismo para mí, tal como lo estudié, es lo letal que ha sido. El cristianismo lleva a la vida, el marxismo a la muerte. En 1999, el libro negro del comunismo se esforzó por intentar la tarea imposible de tabular el número de muertos por marxistas en el siglo XX. Revela el caso más colosal de carnicería política en la historia. América Latina, 150,000 muertes. Europa Oriental, 1 millón de muertes. Vietnam, 1 millón de muertes. África, 1.7 millones de muertes. Camboya, 2 millones de muertes. Corea del Norte, 2 millones de muertes. La Unión Soviética, 20 millones de muertes. China, 65 millones de muertes. El comunismo lleva a la muerte. Donde quiera que lo vean, por todo el mundo, verán su mortandad ahí. Todo esto del corazón del malvado Marx. Así que eso es lo que es. Y claro que hay mucho más por decir sobre el socialismo. Esas son algunas de las características. Alguien dirá, ese es un buen estudio, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué significa eso? Bien, me temo que esta trayectoria política en el país es algo más que una tendencia. Es un giro sísmico hacia la agenda socialista. Si observan, podrán ver conexiones. En primer lugar, la destrucción de los monumentos. Se ha vuelto común en los últimos años ver titulares de noticias de grupos de protesta, rodeando, desfigurando y removiendo estatuas y otros monumentos históricos que les ofenden. Y cuando vemos eso, no vemos solo a un grupo de jóvenes derribando estatuas por diversión. Esto es parte de un esfuerzo concertado para borrar el pasado. El primer paso para liquidar a un pueblo es borrar su memoria, destruir sus libros, su cultura, su historia, para escribir nuevos libros, creando una nueva cultura con una nueva historia. Y en poco tiempo, la nación olvidará lo que es y lo que fue.
Por el contrario, es interesante descubrir que la palabra recordar está 164 veces en el Antiguo Testamento. El socialismo quiere que olviden. El cristianismo quiere que recuerden. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y nada hay semejante a mí. Recuerden todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sobre la base de misericordias pasadas, edificaremos un futuro de gracia. Destruir monumentos es parte de la agenda socialista. Cancelar. ¿Recuerdan que les dije que el socialismo es totalitario? No son solo estatuas las que están siendo derribadas. Es también cualquiera que no se arrodille ante el altar socialista. Serán cancelados si no concuerdan. Quiero señalar que esto también es un hijo del socialismo. En el marxismo cultural no hay lugar para disentir. ¿Vemos eso? Claro que sí. Luego, el desmantelamiento de la familia nuclear. El marxismo mete sus tentáculos hasta sus casas. Los marxistas quieren criar a sus hijos, no ustedes. Eso pasa hoy en nuestras escuelas. Quieren poner esta locura insidiosa en el plan de estudios. Desde las edades más tempranas, en la escuela, la cultura de cancelación, el desmantelamiento del núcleo familiar. ¿Y qué tal esto? La redistribución de la riqueza. Eso es lo central, lo que la mayoría de la gente sabe de ellos. Ellos creen que todos los bienes humanos deben ser confiscados por el gobierno y redistribuidos a las masas a través de una mejor fórmula. En teoría esto solucionaría la pobreza. Pero sabemos que esto nunca ha funcionado. No hay ni una sola historia socialista exitosa. Todas fracasaron. Todas conducen a la muerte y pobreza. Y los países escandinavos no son un ejemplo, porque no son socialistas, son paternalistas. El socialismo fracasa. El socialismo es muerte. El socialismo nos llevará a la destrucción y todo lo que hemos construido y lo que creemos será destruido si no lo detenemos en seco. Y aquí está lo mejor, el desfinanciamiento de la policía. Los socialistas están interesados en mantener las riendas de la ley en su puño. Y su primer paso es demonizar a la policía para desfinanciarlos. Y por eso algunas ciudades le han recortado sus presupuestos. Y sorpresa, todas ellas han visto un gran aumento en crímenes violentos en los meses que siguieron. Inexplicable. Hagan lo que hagan, no se pierdan la motivación socialista de denigrar a las autoridades locales. No importa cuánto lo nieguen, están tratando de dejar que el gobierno local falle para que puedan federalizar nuestras ciudades y estados y mover el control de todo a Washington. Todo lo que ven hoy trata de nacionalizar las elecciones, nacionalizar las escuelas, nacionalizar todo. Nacionalízalo y podrás controlarlo con la élite. Así, ahí estamos. Ahí hemos estado. Y debemos preguntarnos, ¿hacia dónde vamos ahora? Podrían decir, yo soy solo uno. ¿Qué debiera hacer con todo esto? ¿Cómo podría yo responder? Esto viene y lo veo y lo siento. E impacta a mis hijos y a mis nietos. ¿Qué debo hacer? Déjenme decirles algo para que consideren con cuidado. Primero, necesitamos revisar lo que la Biblia dice. Alguien dirá, ¿es posible para mí ser un socialista? ¿Puedo tener un concepto socialista y ser un cristiano? Voy a darles un pequeño estudio resumido de lo que dice la Biblia. Esto es un artículo que leí de Al Mohler. La Biblia afirma la dignidad del trabajo. Efesios 4:28. La Biblia afirma la propiedad privada. Éxodo 22. Condena el robo. Éxodo 20:15. Y la codicia. Éxodo 20:17. Y promueve el ahorro. Proverbios 13:22. Y la productividad. Proverbios 21:20. La propiedad de la tierra. Hechos 4. Inversión. Mateo 25. Todo esto honrado en la Biblia. Y la Escritura enseña que el obrero es digno de
su salario. El socialismo contradice cada uno de estos principios bíblicos. No pueden ser bíblicos y creer el credo socialista. Así que, repasen lo que dice la Biblia. Hagan su propio estudio. Consigan una buena concordancia y háganlo. Número 2. Niéguese a vivir de mentiras. La Biblia dice que vendrá un día en que lo bueno será llamado malo y lo malo será llamado bueno. Ya estamos en ese día. Pero esto es lo que quiero que sepan. No tienen que vivir de mentiras. Proverbios 29:12. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus siervos serán impíos. Mucho de lo que escuchamos en nuestra cultura hoy no tiene sentido. Neguémonos a vivir de mentiras. Solo porque alguien en el poder diga que es verdad, no significa que lo sea. Repasen lo que dice la Biblia. Niéguese a vivir de mentiras. Y el siguiente. Decídase a ser un seguidor de Cristo y no solo un admirador de Cristo. Más y más que nunca antes necesitamos preguntarnos seriamente qué quiere Jesucristo que haga ante esta situación. Reconsidere los grupos pequeños. Aprendimos durante la crisis COVID que los grupos pequeños son vitales en tiempos difíciles. Esto ocurrió en los primeros días de la iglesia, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Creo que más que nunca, que a medida que avanzan los días, con todas las locuras sucediendo a nuestro alrededor, al no estar en un grupo pequeño, nos exponemos a ser atacados. El enemigo aísla a la gente y los ataca uno por uno. Asistan a un grupo pequeño. Ahí tendrán a personas que oren y les ayuden. Tenemos que estar unidos con otros para ayudarnos a estar firmes durante las cosas que suceden. Número 5. Resistan como puedan. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es increíble lo que puede pasar si no estamos de brazos cruzados, cuando tratan de robarnos las cosas que significan tanto para nosotros como creyentes. Así que hay momentos en que pueden resistir y Dios les dirá cuándo. Y cuando su corazón diga, yo debería, háganlo. Y finalmente, quiero que recuerden a Venezuela. Ahí comenzamos. Hoy, Venezuela es un desastre social y económicamente. El 96% de la gente vive por debajo del umbral de pobreza. La mayoría gana menos de $1 por día. La mala gestión económica provocó tasas de inflación de más de 10 millones%. Por eso es que un rollo de papel higiénico cuesta 2.6 millones de bolívares, la moneda venezolana. Y la falta de inversión en materias primas hace que tengan escasez de medicamentos y servicios médicos. Como resultado, se estima que 5.5 millones de refugiados han huido de Venezuela. Un número que representa más de 1/6 de la población total del país. En resumen, un país constituido en libertad y oportunidad ahora está oprimido, estéril y sin esperanza. Y el marxismo lo causó. El marxismo es una de las peores ideas jamás concebidas. Pregúntenle a sus multitudes oprimidas e innumerables víctimas. Observemos su historia, anunciemos sus peligros, detengamos su propagación. Cuando vean esos locos en televisión, y puedo nombrar algunos, hablando de cómo esto va a ser el nuevo rostro de la nación, espero que se estremezcan como yo y caigan al suelo y oren. Nunca, Dios, dejes que esto nos pase. La mejor noticia de todas es, hay una utopía verdadera, mejor de lo que nadie pudiera imaginar. Isaías 9, 6 y 7 describe que el gobierno estará sobre el hombro de Jesucristo. Cuando Jesús regrese, todo será diferente. Amén. Nuestro Señor, cuando regrese, corregirá todos estos males y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
El socialismo, el marxismo y todos los otros terribles ismos de la historia serán destruidos cuando Jesús regrese y establezca su reino en la tierra. Y la Biblia dice que este reino durará la eternidad. Y también nos dice que podemos ser ciudadanos de este reino si ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Si dejamos que Jesús sea nuestro Salvador, no solo será el Rey de la tierra, sino de nuestra vida. Espero lo hayan hecho, que haya habido un momento en su vida en el que se entregaron a Jesús y pedido a Cristo que viva en ustedes.